Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estaremos pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Escuchemos. Obligación, donde dice que el asesino, eh, el tiránico, el asqueroso, el responsable, el responsable de tantas muertes también, de tantos asesinatos, está aquí en Nueva York. Miguel Díaz-Canel se encuentra aquí en Nueva York. Entonces, muchos esperábamos que fuera un poquito más para adelante, ¿no? Para el 21, como bien se había dicho, pero bueno, al final resultó ser hoy. Resultó ser hoy donde Biden, la administración que tiene actualmente este país, ha puesto en riesgo a todos ciudadanos americanos en este país, con dejar pisar a un dictador, a un asesino, que conste que Cuba está en la lista de países que promocionan el terrorismo. Entonces, esto es lo que está pasando, pero desgraciadamente tampoco he visto mucho movimiento en las redes en cuanto a esta situación. No quiero ser grosera, pero nos pasamos la vida exigiéndole al pueblo cubano que tiene que salir a exigir a sus derechos y a tomar las calles. Entonces, pasa esto aquí en Estados Unidos y reina una tranquilidad, no digo que de la mayoría, pero pensé poder ver más movimiento en cuanto a esto. Porque escúchenme bien a ustedes todos que vivimos en Estados Unidos. Hoy dejan entrar a Canel. Que es un terrorista, es un asesino despiadado además. ¿Quién dice que mañana no dejen entrar a grupos extremistas, terroristas, a este país? Donde también nos ponen en riesgo de atentados y demás cosas. Si nosotros los cubanos no acabamos de entender que aquí la guerra se echa donde quiera que estemos, estamos muy equivocados. Y tal vez digan, bueno, ¿de qué está hablando esta si está sentada en la sala de su casa? No. Ojalá y todos nos levantáramos hoy. Yo pienso levantarme hoy. Yo pienso salir a la calle, porque desgraciadamente no pude llegar a Nueva York. Pero la guerra no se echa solamente en Nueva York. Hay que demostrar el descontento en todos los Estados Unidos, donde quiera que haya un cubano. Donde quiera que se encuentre parado un cubano en los Estados Unidos, tiene que presentar ese descontento. No puede salir para Nueva York porque trabajas y demás. Es completamente consciente. Vamos a salir, a demostrarle a esta administración tan asquerosa que no estamos de acuerdo, ni estaremos de acuerdo nunca que venga Díaz-Canel a este país a reírse en la cara de todos nosotros. Cuando aquí la mayoría de los cubanos han perdido un familiar asesinado por las manos de esa dictadura. Entonces, te invito a ti, cubano, ya que a muchos no sabíamos que esto iba a pasar hoy, vamos a ponerlo así, a que salgamos donde quiera que estemos. Si no podemos llegar a Nueva York, sale con un cartel para la esquina de tu casa, en la plaza más cercana, donde tengas visibilidad, donde tú le demuestras a las personas que están pasando lo mismo inglés en español y decirle al pueblo americano que hoy Estados Unidos dejó entrar a este país a un terrorista, porque eso es lo que es Díaz-Canel. Estados Unidos hoy dejó que la seguridad de este país fuera una tela transparente, porque en cualquier momento ni aquí dentro vamos a estar seguros cuando esta administración está permitiendo estas cosas. Entonces, gracias a todos los que están entrando, por favor, si pueden compartir la directa, porque definitivamente creo que la molestia es general. Entonces, si tú puedes, cubano que estás escuchando, lo mismo te encuentres en Miami, te encuentres en Tampa, te encuentres en Orlando, te encuentres en Nueva York, te encuentres en Washington, salgamos a las calles para demostrar que aquí
no queremos terroristas, que aquí no queremos el culpable de tanto sufrimiento, porque con qué cara vamos a mirar nosotros hoy los presos políticos, a las familiares de los presos políticos, cuando estamos permitiendo que venga un asesino acá. No podemos quedarnos callados. Si no puedes salir, comparte. Si no, pon una publicación. Hay muchas maneras de denunciar, muchísimas maneras de denunciar. Porque, como les dije al principio, la guerra se echa donde sea. Donde sea. Desgraciadamente, para otras cosas que no valen la pena, nos volcamos todos a las redes y hacemos una campaña que llega a no sé cuántas, no sé cuántos views. Y desgraciadamente, pero si él viene hoy a faltarnos al respeto y a reírse en nuestra cara, nosotros también nos las estamos faltando por permitir cosas como estas. Por permitir cosas como estas. ¿Dónde están todos esos cubanos que hoy han tenido que salir de Cuba huyendo por culpa de esa tiranía? ¿Dónde están las madres? ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están los abuelos de tanto sufrimiento que nos ha creado esa tiranía? Cojamos las calles. No podemos llegar a Nueva York. Cojamos las calles. Así que yo los invito a todos que si quieren salir a mostrar ese descontento, por lo menos salgamos a colgarlo en las redes y poner y taguear a todo el que haya que taguear, a las Naciones Unidas, o a una presa política que cumplió muchos años en prisión y que hoy por hoy su salud está completamente deteriorada, que está en un hospital. Cari Roque. Por ella y por tantos que hoy siguen sufriendo por los empates de esa dictadura, caballeros, sacamos a la calle. Ya les dije, no importa dónde estés, sal a la calle. No podemos exigirle al pueblo cubano lo que nosotros no estamos haciendo o muchos no están haciendo. Porque viene este tipo, no pasa nada, no pasa nada. Tal vez otros dirán, bueno, ¿qué van a hacer ustedes en las calles? Díaz-Canel está aquí. Podemos hacer mucho. Podemos hacer mucho. Señores, definitivamente dice, voy a leer los comentarios, dice por acá, disculpe que estaba hablando y no estaba viendo los comentarios, bendiciones desde La Habana, no, bendiciones a ustedes y seguimos luchando por una Cuba, por una patria libre. Dice Hernando por acá, la administración Biden y la Obama son lobos de la misma calaña de esa tiranía. Exactamente, así mismo es, completamente. Entonces, yo ahora mismo voy a bañar, voy a salir, aunque sea a pararme en la esquina del Versalles, con mi bandera cubana y con mi bandera americana y con un cartel demostrando que no estoy de acuerdo con que Díaz-Canel se encuentre en Estados Unidos. No estoy de acuerdo. Y si me tengo que parar allí sola, pues sola me voy a parar. Pero yo no voy a tener esa cosa de conciencia que vino este asesino aquí, por lo menos yo no me paré en una esquina a gritar abajo Canel y a gritar asesino, aunque me den por loca. Aunque me den por loca. Hay mucho sufrimiento. Hay mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento. Para que nos quedemos tan callados con esta situación. Para que nos quedemos tan conformes con esta situación. No es justo. No es justo con las personas que perdieron la vida cruzando el mar, huyendo de esa tiranía. No es justo con las personas que tuvieron que cruzar la selva del Darién, que muchas personas se han quedado en el camino. No es justo con el exilio histórico. Es una falta de respeto a los plantados, a las plantadas, a las personas que fueron asesinadas por esa tiranía. No es justo. No es justo. Entonces, nada, señores, esto es patria o plomo con la dictadura, porque definitivamente la dictadura no lleva más que plomo, porque esos asesinos hay que zafarlos de la faz de la tierra. Hay que zafarlos de la faz de la tierra. Y a los clandestinos les digo que sigan haciendo lo que están haciendo. Apoyo total para ustedes. Apoyo total para ustedes, porque se les reconoce el trabajo que están haciendo. Así que, señores,
Exactamente, Cuba duele y la complicidad también. A las calles. Les exhorto que donde haya un cubano aquí en Estados Unidos, coja las calles. Si no puedes llegar a Nueva York, coge las calles, ponte en una esquina, en un semáforo, pero haz algo que le deje saber a esta administración que nosotros los cubanos no estamos de acuerdo en que ellos permitan en suelo americano a terroristas. Porque Díaz-Canel, Raúl y Fidel fueron y serán siendo terroristas.